Este año se celebra el centenario del nacimiento de Víctor Urquidi, una de las figuras centrales en la construcción del Colegio de México como la institución que es hoy. Y además de querer celebrarlo recordando toda su trayectoria intelectual y toda la contribución que hizo en la construcción de instituciones, no solo el Colegio de México, sino también otras como su participación en el Banco de México, en la CEPAL, en el Club de Roma, en el Centro Tepoztlán, pues también queremos aprovecharlo como un momento para revisar mucho de lo que fue su pensamiento y que sigue vigente al día de hoy en dos sentidos, en términos de que le da carácter al oficio del académico en el Colegio de México, pero que también nos habla de una agenda de investigación que él fue muy oportuno en detectar y que sigue siendo vigente al día de hoy. Seguía siendo un hombre con su tiempo muy ocupado y eso daba poca oportunidad al trato personal. Sin embargo, debo recordar que en esa primera época, alguna vez, una tarde, estaba yo trabajando en mi cubículo, recibí una llamada de don Víctor y me dijo, mire, Andrés, no es una cosa propiamente de trabajo, pero iba a haber una ceremonia. Y dice, pues yo no puedo ir, pero como me enviaron un profesor de historia representando al colegio a una ceremonia que va a tener lugar en Ixcateopan, donde fueron descubiertos los restos de Cuauhtémoc, allá en los años 40, en la época de Miguel Alemán, hacia 50 hubo un gran escándalo. Y le dije, pues mire, si usted quiere yo voy. Iré en su representación, en representación del colegio, pero sí le debo decir que eso de Ixcateopan, que se va a celebrar ahí, es una falsificación que fue pues muy notable, muy discutida, y que 3 profesores del colegio en su momento dictaminaron en contra de la autenticidad de esos restos. Era una invención, en realidad era una cosa que tenían preparada desde el siglo XIX, pero en fin. Y me dijo, a ver, ¿cómo está eso? Pues le expliqué muy rápidamente. En realidad, quien había hecho la invitación era el licenciado Moya Palencia, secretario de Gobernación, y en ese momento, pues muy presidenciable, era el presidenciable por excelencia, el secretario de Gobernación. Y entonces, una vez habiendo oído lo que le expliqué, le dijo a su secretaria, comuníqueme con el licenciado Moya Palencia. Dijo, mire usted, Mario, se ve que se conocían, se trataban. Es sobre la invitación que hizo al colegio para la ceremonia de Ixcateopan, y está aquí un profesor del centro que me ha explicado lo siguiente. Le hizo un resumen muy breve de lo que yo le había dicho, y tras esto le dijo, usted comprenderá que como institución académica, el colegio no puede participar en esa ceremonia. Para cualquier otra cosa, ya sabe usted que estamos a sus órdenes, todas las formas de cortesía, pero pues muy firme, ¿no?, el lugar del colegio. Bueno, eso es pues, admirable porque muestra la confianza que tenía en el personal del colegio, el profesorado del colegio, y el respeto por la institución en los ámbitos públicos, ¿no? Tuvimos una relación personal y además fui directora durante su presidencia, entonces se multiplicaron las ocasiones en que yo tuviera contacto con él. Pero hay una muy vívida que fue cuando fue electo presidente Luis Echeverría. Y unas semanas después de la elección pidió que le enviaran dos expertos en historia de Estados Unidos y política de Estados Unidos. Y nos envió don Víctor a Mario Ojeda y a mí a Los Pinos. Me sorprendió una cosa de la entrevista. Yo dije, nos van a tener ahí horas esperando. Nos recibieron a las 7 en punto.
Y empezó la entrevista y el presidente dijo que iba a ir a Estados Unidos, iba a dar un discurso en el Congreso y necesitaba referencias sobre el asunto, esa visita. Y empezó diciendo que iba a hablar en el Congreso sobre la trayectoria de los dos partidos políticos norteamericanos. Y empezó a decir, y yo me di cuenta que pensaba que desde el principio habían estado esos dos partidos, los republicanos y los demócratas, y me atreví a decir, señor presidente, señor licenciado, dije, licenciado, creo que está usted equivocado. La trayectoria de los partidos norteamericanos es muy complicada en el siglo XIX y solamente hasta el XX se define. Por la reacción de mis dos colegas, había uno que se pegó con nosotros, más mi Mario Kida, me di cuenta que había dicho algo mal. Yo pensé que había dicho yo, en lugar de ser señor presidente, le había dicho licenciado. Pero no, me había atrevido a decir que estaba equivocado, cosa que no se solía decir en ese momento. Bueno, entonces dije, bueno, voy a intervenir lo menos posible para no meter la pata. Pero empezó a seguir diciendo todo lo que iba a hacer, iba a invitar a los mejores intelectuales de Estados Unidos. Y cuando dijo los realmente buenos intelectuales, y se volteó hacia mí y me dijo, ¿qué cree usted que nos van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar? Y le dije, seguramente del 2 de octubre y del 10 de julio. Dice, sí, es que están muy mal informados. Le dije, no, que va, están muy bien informados. Yo acabo de estar y me asediaron a preguntas. Y también me di cuenta que ya había vuelto a decir algo que no se debía decir. Y bueno, ya terminó la sesión, cada quien se fue a su coche. Entonces era muy fácil, quedábamos allá abajo de los pinos y salimos pronto. No pasó nada. Era un viernes en la tarde y el lunes en la mañana le daban una recepción a Bravo Aguja, que era el secretario de Educación, para darle una distinción de la Embajada de Italia. Y yo fui porque participaba yo entonces con la Secretaría de Educación y me había invitado a Bravo Aguja. Y al llegar vino don Víctor y me dije, ya me contaron lo que sucedió en Las Pinos. Y le dije, bueno, ¿para qué me mandas? Yo no estoy acostumbrada a hablar con directores y ya sé que metí la pata. Y dijo, no, tú hiciste lo correcto. Yo mandé expertos, no, dijo una palabra, bueno, queriendo decir, no lambiscones, dijo, no lambiscones, así es que lo hiciste bien. Me sorprendió muchísimo. Realmente era una actitud de un presidente de una institución que se respeta. No fui de los más allegados a don Víctor por una razón muy sencilla. Yo soy lingüista, don Víctor era sobre todo economista, entonces claro que no podíamos intercambiar muchísimas ideas y conocimientos. Como estudiante veía uno en él, era ante todo su severidad, era un individuo severo en todo su comportamiento, en el modo de dirigirse a uno, en el modo de evaluar lo que le estaba a uno exponiendo, etc. No se detenía ante nada en cuanto a una crítica o en cuanto a una observación. De pronto me encontraba yo una papeleta en donde me ponía un recado. Por favor, vea que esta palabra está en el diccionario. Por supuesto, la vamos a tomar en cuenta. Cuando el gran conflicto laboral en el colegio en 1980, nos habíamos dividido los profesores en dos bandos, el bando que se llamaba la mayoría y el bando que se llamaba la minoría. Yo formé parte del bando de la minoría y por lo tanto, en principio, nos habría podido considerar don Víctor como una especie de enemigos. Digo en principio porque yo creo que no fue así.
y eso es lo que da un indicio de su verdadero carácter. Yo había quedado como vocal del sindicato de profesores precisamente por ser de la minoría, porque el sindicato está armado en su estatuto de tal manera que las opiniones disidentes también se tomen en cuenta. Y estábamos discutiendo de cómo le presentaríamos a don Víctor nuestra posición de no firmar el contrato colectivo de los profesores hasta que no se hubiera firmado el contrato de los trabajadores. Por lo tanto, la verdad, todos teníamos miedo de que cómo nos iba a recibir don Víctor. Y como yo había tenido una relación, repito, no cercana, pero amistosa con él debido al diccionario, pues me destinaron a mí. Naturalmente yo iba con mucho miedo, llegué con él a su oficina. Yo sentí que con su mirada me fulminaba. Sin embargo, me dijo, bueno, está bien, gracias. Y terminó el asunto, esa sequedad propia de él. Bien, salimos bien librados de esa situación. A mí me parece que tuvo una posición no contraria al movimiento, tampoco favorable, pero no contraria, sobre todo tomando en cuenta el ametrallamiento del edificio del colegio, que fue evidentemente una provocación de Díaz Ordaz en contra suya. Solicité al señor Urquidi una entrevista sin conocerlo. Fue una entrevista muy amable, informal, donde platiqué mis intereses, me hacían las preguntas y al final resultó ser una entrevista seria de trabajo porque me ofreció la posibilidad de entrar como asistente de investigación y empezar con una tarea muy específica que le interesaba a él, que era elaborar una bibliografía sobre las relaciones entre desarrollo económico y población. Todavía cuando yo llegué estaba terminando la primera generación de las maestrías en economía y demografía. Recuerdo el ambiente, por ejemplo, en la biblioteca donde yo tenía que hacer esta bibliografía, que yo creo es la mejor biblioteca en ciencias sociales y humanidades en México, y estaba nuevo, brillante, como es este salón ahora. Y recuerdo muy bien a los estudiantes sentados sobre sus libros 6, 7, 8 horas y corría el rumor de que estaban vigilados por sus profesores y por la señorita Consuelo Meyer, que entonces era la coordinadora de la maestría en economía. Tener un acercamiento cotidiano muy enfocado profesionalmente, bien estructurado por el señor Urquidi y la señorita Consuelo Meyer. Y todo era un ambiente muy cordial, pero disciplinado, muy serio, muy intelectual, la cual yo respiraba gustosamente todos los días. También conocí y escuché conferencias y seminarios de los grandes pensadores de ese periodo, sobre todo en el tema de desarrollo económico latinoamericano, como era Albert Hirschman, como Carmen Miró en los temas de población, Esther Bossero, que fue una de las mujeres que abrió el tema de género dentro de las perspectivas de desarrollo, a Clark Reynolds y muchos más que no recuerdo ya sus nombres. Tuve poco contacto personal con el señor Urquidi, ya una vez aquí en este edificio grande donde no se encontraba uno fácilmente en el elevador o en los pasillos como en la calle de Guanajuato. Pero siempre sentí y se sentía, yo creo que puedo hablar un poco en general, su presencia en toda la institución. El colegio y el señor Urquidi era un mismo símbolo. Encontrarse con él en algún evento o conferencia o seminario o aquí en el patio
no era muy usual. Siempre se mostraba como una persona poco distante, amable. Rara vez preguntaba por, pues, qué estás haciendo o cómo, qué investigación, qué tema, pero podía suceder. Tengo que decir que el señor Urquidi intimidaba, pero pues era autoridad, era severo, pero también era justo y respetuoso. Y siempre era concreto y transparente. Así el CED creció, ya se había formado el propio centro de CES, también el centro de economía se masculinizó cuando Nora Lustig, ya eminente economista que se fue a varias instituciones en Estados Unidos, salió ella del colegio. Yo quedé muchos años como la única mujer en el centro de economía y sobreviví porque resistí, creo. En esa última conversación yo me manifesté con mi agradecimiento a la oportunidad que tantas décadas antes me había dado el señor Urquidi. Si no lo hice apropiadamente, lo hago ahora. Gracias por tener la oportunidad de hacerlo en este contexto, en el memoria del señor Urquidi. Víctor Urquidi fue el gran presidente del Colegio de México. El constructor de la institución que hoy conocemos, en la que hoy estamos, en la que hoy vivimos, ese fue Víctor Urquidi. Alfonso Reyes, por ejemplo, a él le correspondió ser, durante 20 años, más bien el padre paternalista, generoso, cariñoso, de una familia de humanistas. Daniel Cosío Villegas fue pocos años presidente del colegio, después de haber sido secretario una veintena. Le correspondió crear el Centro de Estudios Internacionales. Él quería crear cuadros para el aparato gubernamental mexicano. Silvio Zavala lo mismo. A él le tocó crear el centro de lo que hoy es el Centro de Estudios de Asia y África. Él tenía una perspectiva mundial, no solamente en cuanto a la creación del Centro de Estudios de Asia y África, sino que se interesaba por tener alumnos del mundo entero y profesores del mundo entero. A él, se puede decir, le correspondió transformar el Colegio de México de una institución de humanidades a una institución de ciencias sociales y humanidades. Más aún, a él le correspondió transformar una institución de estudio en una institución que resolvía problemas concretos del país. Este es el tamaño de la presidencia de Víctor Urquidi. Problemas políticos, problemas demográficos, problemas ambientales, y a todos los enfrentó. Creó el Centro de Estudios Económicos, primero junto con el demográfico, luego el Centro de Estudios Demográficos. Creó el Centro de Estudios Sociológicos, creó programas, creó el programa de energéticos, el programa de la mujer, el programa de estudios fronterizos, en fin, un número considerable de programas con la siguiente lógica: la libertad de investigación de los investigadores del colegio no le permitía a él, digamos, presionarlos para que hubiera una atención a problemas coyunturales. Entonces creó estos programas. Algunos de ellos tuvieron pues, un desarrollo interesantísimo. Víctor Urquidi no se redujo a hacer del colegio una institución de estudios. Él logró que el colegio se convirtiera en una institución que produjera políticas de Estado y políticas públicas. La más importante, de ninguna manera la única, fue la política demográfica del país. Pero yo podría decir que Víctor Urquidi es el hombre que más políticas públicas y más políticas de Estado ha logrado desarrollar, ¿sí?, en los últimos años del siglo XX. 2 o 3 cosas más. A Víctor Urquidi le tocó construir este edificio. Se dice fácil, pero implica mucho trabajo. A Víctor Urquidi le tocó integrar a los exiliados sudamericanos con enorme sensibilidad. Se dice fácil, pero implica mucho trabajo. Y por último, quitarnos la idea de que Víctor Urquidi era únicamente un científico social que atendía muchas de las disciplinas, digamos, llamadas sociales.
Víctor Urquidi era un gran humanista. Si no mal recuerdo, hasta traductor de Shakespeare. Pero sobre todo, durante su presidencia, se hicieron los 2 programas emblemáticos de las humanidades en esta institución. La Historia Mínima, junto con la Historia General, y el Diccionario del Español de México. Así que Víctor Urquidi fue Ciencias Sociales, fue Humanidades. En síntesis, es el verdadero constructor del Colegio de México de nuestros días. Conocí a Víctor Urquidi cuando era subdirector de la CEPAL, la sección de México. Yo era una estudiante muy joven y había conseguido un trabajo de unas horas en la biblioteca de la CEPAL recortando artículos para los investigadores, los economistas que estaban trabajando en la CEPAL. Y lo que me di cuenta que a pesar de que siempre se decía de que Víctor era demasiado serio, tenía un sentido del humor muy agudo. Y yo les recomiendo a todos que lean algo que escribió, una especie de sátira de Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis, que se llama Los hijos de Jones, donde hablaba de un millonario norteamericano quien estaba desesperado con sus hijos, como lo estaba Sánchez a su manera. Ahora, lo que Víctor le reconozco una cualidad increíble es su visión. Es decir, Víctor Urquidi no siempre estaba interesado muchísimo en un tema, pero si se daba cuenta que tenía un alcance internacional, que era un tema que de alguna manera se manejaba en otras partes del mundo y que era importante, como por ejemplo los estudios de género. Y fue instrumental en ayudar a desarrollar el programa de estudios de la mujer. Ahora es de género, pero en fin, entonces se decía de la mujer. Y apoyó muchísimo en contra de la opinión de muchos profesores varones del Colegio de México, quienes se oponían a una cosa que les parecía no muy importante. Que Víctor leía muchísimo. Entonces, cada vez que leía algo que le interesaba, que podía interesarle a alguien más, se lo mandaba. Yo recibía cosas sobre China, mis colegas recibían cosas sobre India, África, Medio Oriente. Es decir, quería compartir este conocimiento y siempre fue muy generoso con su tiempo, digamos, porque en fin, le tomaba tiempo entre la lectura, el envío, etcétera, pero fue muy generoso para compartir conocimiento. Es un gran placer y lo hago con sentimientos de una gratísima memoria. Pues comentar un par de anécdotas, recordar a don Víctor, que para mí fue una persona de una gran estatura, y gran estatura porque tenía una visión muy amplia, le gustaba ver hacia adelante, mucho hacia el futuro. Don Víctor, en el tema demográfico poblacional, pues tenía, y era conocido, un gran interés desde hacía mucho tiempo. Como tenía interés en muchísimas cosas, la economía, la cuestión societal, las cuestiones de género, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Un día me citó a su oficina, me pidió que le hiciera algún esquema. Me lo habían invitado a participar en un congreso internacional sobre el tema de información y desarrollo. Yo había regresado, había estudiado cuestiones de información, lo que sea. ¿Cómo no? Le hice un esquema y lo fui a discutir con él y lo vio. Mire, está muy bien, está bien. Y dice, ¿por qué no lo desarrolla? Y yo no sé si supongo que notó que yo reaccioné un poco como o sea, de cómo lo desarrolla, es un poco, bueno, yo le hice ya un esquema, pero pues ya, algo yo creo que hice alguna mueca de ese tipo, y a renglón seguido me dice, claro, lo vamos a ser coautores, usted y yo, como para decir, no, o sea, si no cree que me voy a apropiar de su trabajo, y con una gran generosidad, ese artículo terminó por publicarse, y el primer autor fui yo. Entonces es un artículo, se llama Información para el Desarrollo, salió en Comercio Exterior en 1976. Como digo, fue al principio de mi carrera,
Y realmente lo menciono porque me siento muy, muy satisfecho de yo tener algo escrito, firmado por él también. Se le propuso los, digamos, como especie de reconocimientos y galardones que se le quería dar. Por eso él los tendía prácticamente a hacer de lado, a decir que a él no, que él no, eso no, él no merecía eso. Realmente esa muestra también de generosidad, de desprendimiento, etcétera, etcétera. Así que realmente también quiero mencionar, creo que en los últimos años de su vida se orientó más a preocuparse sobre todo las cuestiones medioambientales, que como digo, estuvieron con él desde mucho antes. De hecho, él era miembro de algo que en los años 60 era muy famoso, que fue el llamado Club de Roma, que todavía existe esa asociación, el Club de Roma, y que se dio a conocer así mundialmente con, si vale la expresión, con gran bombo y platillo, con un estudio que fue muy importante en ese momento, que se llamó Los límites al crecimiento, que se publicó en 1972. Un personaje que marcó una época y que desde luego marcó al Colegio de México profundamente. Era una autoridad, tanto dentro del Colegio de México como fuera de este. Don Víctor era una persona que podía ser muy crítica, podía ser alentadora, podría apoyar. En todas esas vertientes, él estaba presente en cuanto a nosotros los investigadores. Reuniones anuales que hacía con cada centro y que a veces le llamábamos regañadas anuales, porque nos preguntaba cada uno qué habíamos hecho, que por qué no lo habíamos terminado. En fin, ahí sentíamos el peso también de su autoridad, ¿no? Que nos impulsaba a publicar, que nos impulsaba a participar en eventos internacionales, incluso leía todo lo que se publicaba, al menos en la revista de Demografía y Economía, él lo leía y llamaba y daba su opinión. En realidad era alguien amable, pero sí era una persona que sabía lo que uno estaba haciendo y lo alentaba a veces, lo apoyaba otras veces y otras veces también lo regañaba. En fin, es un hombre que está muy adelantado o caminando en su época. Y yo creo que la solidez de su proyecto justamente es lo que hace que se engrandezca con el tiempo. No es gratuito este homenaje. Es raro que luego de tantos años, porque ya hace varios años que falleció don Víctor, lo recordemos constantemente en cada año, en cada casi evento que se hace en las áreas de demografía o de economía, siempre se está hablando de don Víctor y de su visión de futuro. En el comité de la encuesta mundial de fecundidad que se realizó a fines de los 70. En estaba yo en ese comité y un acuerdo era que al final de los datos de esa encuesta se entregarían a las instituciones que habían participado en el comité. Resultó que la Dirección General de Estadística terminaba la encuesta y ya los datos en cintas, como eran en esa época, no la entrega al colegio. Entonces, bueno, fue un desconcierto y Carmen Miró me dijo, no, eso tienes que ir a hablar con Víctor y decirle que está pasando esto. Bueno, yo fui con don Víctor, le dije que no nos habían entregado las cintas y él tomó nota. Y yo creo que no pasaron 3 días que yo tenía al responsable de la encuesta en mi cubículo diciendo que en qué podía cooperar. Esa misma persona que había negado a entregar la cinta estaba ahí cuadrado totalmente, y no por mí, sino que fue por las órdenes del director de estadística con el cual habló don Víctor. O sea, eso revela la influencia que él tenía con las autoridades del país. Momentos como estos en que estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Víctor Urquidi son momentos en los cuales vale la pena recordar pues algunas de las grandes características que distinguieron a Víctor Urquidi como pensador, como
internacionalista, como académico, como ser humano. Víctor Urquidi fue un extraordinario ser humano y efectivamente lo fui a ver a sus oficinas de Guanajuato y no solamente me dio pues mucha bibliografía como yo buscaba, sino que me embarcó en una tesis que nunca imaginé que iba a ser el principio de toda una carrera académica y profesional, porque me dijo, la verdad es que nadie sabe nada sobre la transferencia de tecnología a México. Lo que sería importante es que hiciera un estudio detallado sobre este tema. De alguna manera, pues, Víctor Urquidi se convirtió para mí en una especie de tutor en el que coincidíamos en el abordaje de temas nuevos. Y ahí es donde quiero mencionar yo con la visión que siempre tuvo Víctor de que lo importante no era nada más hacer un buen análisis sobre la problemática política, económica y social de México, sino examinar el futuro, arriesgarse a hacer escenarios de qué podría pasar en un México futuro. Este es el momento de pensar globalmente. Y creo que es importante porque esta es una característica también fundamental de Víctor Urquidi. No solamente le gustaba ver hacia el futuro, sino analizar los temas nacionales, sí, a fondo. Un hombre siempre preocupado por la economía, por la sociedad, por el bienestar general de la población. Víctor conoció muy bien a nivel internacional, fue miembro de ella, del Club de Roma Internacional, y formó en México el capítulo local, el capítulo nacional, que había de insertar a una gran cantidad de intelectuales, pero también de políticos, de empresarios, en el análisis de los grandes temas globales. Víctor Urquidi llevó a cabo primero México en la globalización. Fue un gran estudio que se vendió muchísimo, fue muy popular. Y con él, estando yo como presidente, pero él pues siempre atrás, de alguna manera, apoyando, hicimos un estudio que se llamó Los límites de la cohesión social en México. Víctor también siempre vio los problemas con un enfoque interdisciplinario que yo creo que pocos intelectuales que conozco han tenido. Es decir, él realmente se preocupó por introducir en México la discusión de temas que apenas destacaban a nivel internacional y de sacar en México temas que estaban sumergidos en la problemática política, social, económica. Este enfoque interdisciplinario, sin embargo, dio lugar también a la creación de otra institución que me tocó hasta hace poco presidir, que presidí durante 5 años, y que él creó hace casi 40 años, que es el Centro Tepoztlán, que ahora lleva su nombre, Centro Tepoztlán, Víctor Urquidi. No soy economista, no eran exactamente nuestros mismos intereses, pero de todas maneras sí, yo me beneficié de sus iniciativas, entre otras el programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Él tuvo el valor de enfrentar las críticas en aquel entonces acerca de ese tipo de estudios y le admiré por eso. Me acuerdo que un día estaba en la sala de profesores y había ahí cierta persona cuyo nombre no quiero recordar, aunque sí puedo yo recordarlo, que me estaba diciendo, ¿para qué estudiamos aquí a las mujeres? No estudiamos ni a las vacas ni a los conejos, pues ¿para qué vamos a estudiar a las mujeres? Como si fuera más o menos de la misma categoría. Don Víctor no tuvo ningún problema con enfrentarse a ese tipo de críticas y establecer algo que era muy importante, muy novedoso en esa época, los estudios acerca de la mujer. También tengo que agradecerle a don Víctor que él estuvo al frente de una institución que ha sido para mí personalmente muy importante. Mi primer contacto con el Colegio de México fue en 1963 y su presencia aquí, aunque físicamente ya no esté, ha seguido. Estoy consciente de que estuvo aquí, de que de alguna manera sigue estando con nosotros.
Es una presencia para mí amable, es una presencia que reconozco como muy positivo para esta institución, para México y para mí personalmente. Entonces, pues, es un momento para mí muy grato de poder tener esos bonitos recuerdos de él y de compartirlos con ustedes. Él fue un pionero, digamos. Don Víctor percibió el problema ambiental que aquejaba a México y al mundo. Estuvo presente, digamos, en los debates internacionales, estuvo presente con los organismos internacionales que se ocupaban del tema ambiental. Estuvo en la conferencia de Estocolmo del 72, el libro Solo una tierra, que fue el libro que sirvió de sustento teórico a la cumbre de Estocolmo del 72, libro escrito por Barbara Ward y René Dubos, que en el 72, digamos, hablan por primera vez de un tema que al profesor Urquidi lo va a obsesionar. De ellos forma parte, está presente el profesor Urquidi en su reflexión y los trae al Colegio de México, hace partícipe al Colegio de México. El profesor Urquidi fue un hombre de su tiempo, fue conciencia de su tiempo, fue conciencia crítica de su tiempo, pero su posición crítica, digamos, no era una posición crítica negativa, era una posición crítica afirmativa, positiva, institucional, digamos, tratando de encontrar soluciones alternativas para estos grandes problemas del mundo y de México, y de los cuales el Colegio de México participó activamente. De los organismos internacionales también estuvo, por ejemplo, en la creación de los organismos financieros internacionales en Bretton Woods, en New Hampshire. Estuvo presente en la cumbre poblacional de Bucarest, estuvo presente en la cumbre de Estocolmo de medio ambiente. Me contó, por ejemplo, que estaba escribiendo sus memorias. Y entonces le pregunté, suponiendo que él conocía la obra de Levi-Strauss, le pregunté que si se acordaba o se había leído Tristes Trópicos, porque era un libro donde Levi-Strauss, digamos, prácticamente, digamos, cuenta su vida, su vida intelectual, su vida como investigador, su vida como antropólogo, y narra, digamos, sus recorridos por el mundo, pero de una manera excepcional, en donde un libro autobiográfico escrito por Levi-Strauss se convierte, digamos, en una gran obra de antropología, una de las grandes obras de antropología. Tristes Trópicos, me dijo que no lo había leído, pero que lo iba a conseguir, porque le dije, bueno, ahí se podría usted inspirar, le dije, con esa forma de escribir sus memorias, su biografía, y me comentó, voy a buscarlo. Y ciertamente, poco después me dijo, ya tengo el libro, lo fui a buscar a la biblioteca, lo conseguí en francés, me dijo, excepcional, extraordinario. Muchos lo admiraban en la clase política, los secretarios de Estado, los presidentes mismos, muchos lo admiraban, pero muchos lo temían, porque, digamos, esperaban de él las alabanzas, las aprobaciones a las políticas públicas, pero cuando venía la crítica, que era devastador. Recuerdo un momento que vino a México Anthony Giddens, vino aquí al colegio incluso, y esto fue ya, no recuerdo, por el 2007, 2008, y don Víctor le dijo, yo soy el egresado más antiguo vivo de la London School en México, ¿no? Y él, como jovencito, escuchó en la London School, entre la escuela intervencionista y la no intervencionista en economía, en términos de cómo enfrentar la cuestión de la recesión económica de los años 30, los bombardeos de la artillería alemana sobre Londres,
el cambio de la London School a Cambridge como consecuencia de las bombas. Y tuve también la oportunidad de colaborar con él casi ya en sus últimos años con un proyecto que llevaba muchísimos años que él quería terminar, un trabajo sobre las políticas económicas en América Latina. Lucha contra el tiempo. Yo le ofrecía ayuda y no quería. Y le ofrecí varias veces ayudarlo con ideas, a conseguir información, ordenar libros, etc. No quería. Finalmente quiso con una condición, de que llegara temprano a mi trabajo, a mi cubículo, ahí con él. Yo acostumbraba a llegar al mediodía. En ese tiempo Urquidi ya no era presidente, era investigador emérito. Urquidi siempre no dejaba de venir al colegio. Viajaba mucho, pero al final de su vida viajaba ya cada vez menos. Una vez que estábamos con Graciela, ella me dijo, fíjate, Alfonso, don Víctor le causó mucha extrañeza, se asombró que alguien de más de 70 o 75 años todavía siguiera viniendo al colegio. Don José Macías, calculista del CEDUA, siendo que Urquidi era todavía mayor que él. Entonces es una de las anécdotas tiernas, pero de admiración de don Víctor por gente muy de la institución que sigue viniendo como él, pero él nunca decía como yo, ¿verdad? No era así. Lo invitamos algunas veces, o se le invitó a homenajes en vida. Nunca le gustó eso. Él no quería. Homenajes a otras personas sí, en vida o no. Pero él se batallaba mucho, era muy difícil. Aceptó una vez uno cuando fue nombrado profesor emérito. Y ahí se resolvió otro problema. Él nunca quería que le dijeran licenciado, doctor, profesor Urquidi. La gente le decíamos en un principio, licenciado Urquidi, doctor Urquidi, no, señor Urquidi. Rigurosamente pedía que le dijéramos señor Urquidi. O don Víctor, como yo me acostumbré a irle diciendo don Víctor con cariño y respeto. En esa vez que le hicieron un homenaje o una celebración por el nombramiento de profesor emérito, nos dijo ahí en la ceremonia que ahora sí ya le podíamos dejar de decir señor Urquidi y decirle profesor Urquidi, le enseñó el título de profesor emérito. Pues deja grandes enseñanzas, no nada más académicas, un gran pilar de la institución Colegio de México y otras, sino también experiencias muy bonitas y enseñanzas en el plano humano. Esa parte humana que el señor Urquidi tenía, a mí me tocó en alguna ocasión que me comentara el doctor Andrés Lira, que lo acompañara yo a ver al señor Urquidi para proponerlo para el Premio Nacional de Demografía. Fuimos con él y algo que me llamó mucho la atención es que de manera muy tajante dijo, no, yo no quiero ningún premio, ese es un premio para los demógrafos. Él, digamos, no le gustaban los premios ni los reconocimientos. Incluso en alguna otra ocasión, recuerdo que nos comentaron que le habían ofrecido una beca de excelencia del CONACYT a través del Colegio Mexiquense. Esa beca del CONACYT dijo que sí la aceptaba, pero al final no fue para él, fue para unos estudiantes. O sea, era una persona muy apoyadora de los jóvenes. Yo recuerdo que en la calle de Guanajuato, cuando el Colegio de México estaba en la colonia Roma, teníamos la oportunidad de estar con él. Los jueves había una hora de café a las 4 de la tarde y él estaba con nosotros y platicaba con todos los profesores. Yo era becario en ese momento y le interesaba mucho lo que nosotros hacíamos. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de él era la parte que tenía que ver con el apoyo a la política de población del país. Él fue uno de los grandes impulsores de la política demográfica de México. Y es el interés que él tenía en estudiar los fenómenos sociales
económicos y demográficos en el largo plazo. Tiene un trabajo de proyecciones de población al año 2100 con la idea de saber cuál sería la población que tendría México en el año 2100. Y me acuerdo que en algunas de las proyecciones casi llega a 2,000 millones de habitantes, la hipótesis alta, y la baja llegaba a 200 millones de habitantes, una diferencia tremendamente enorme. Pero ese tipo de ejercicios fueron realmente fundamentales para cambiar la política. Recordemos que en los años 70 estábamos con la gobernar es poblar, y de pronto viene el cambio a la familia pequeña vive mejor. Parte también que tenía el señor Urquidi, digamos, y era un personaje deportista. Jugábamos squash con el licenciado Gustavo Cabrera, que era nuestro demógrafo, estaba José Luis Reina, Raúl de la Peña, estaba también Graciela Salazar, y íbamos a jugar a la Colonia del Valle squash. Él era buen squashista, nosotros también nos dábamos unos buenos agarrones jugando al squash. Él, yo sé que en su vida de más joven jugó también pelota vasca. Entonces un deporte que fue muy duro, es muy duro. Como ustedes saben, yo soy chileno y tuve que salir de Chile después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y una de las posibilidades de trabajo después de salir de Chile era venir aquí al colegio, gracias a las dos personas que trabajaban en el colegio, que era el doctor Rodolfo Stavenhagen y don Víctor Urquidi. A partir de esa, digamos, coyuntura, yo lo llamé por teléfono en el mes de enero del año 1974, porque la visa para entrar a México se había atrasado mucho, y entonces don Víctor amablemente, yo estaba en Lima en ese momento, en el Perú, y me contestó la llamada y pudimos conversar un rato sobre cuánto se iba a demorar la autorización de la visa en Gobernación. Y ahí yo me di cuenta, digamos, de la disponibilidad y de la buena acogida que don Víctor tuvo conmigo en ese momento. Estábamos medio cortos de dinero y don Víctor me ofreció mandarme un giro que llegó muy rápidamente, gracias a otra persona que era muy importante en esa época en el colegio, que era el señor Montero, que estaba a cargo. Empecé a ver un poco lo que era el colegio en esa época. Era un colegio mucho más chico que el que tenemos ahora. Era un lugar donde los días jueves en la tarde don Víctor nos reunía a muchos profesores en su oficina y tenía una mesa donde ponía todos los libros que habían llegado a la biblioteca, y empezaba él a asignar a quienes íbamos a hacer la reseña. Entonces el primer trabajo que me encargó él personalmente fue hacer una reseña de un libro que salió hace muchos años, ¿no es cierto? Pero era un poco como él nos integraba a todos al trabajo del colegio. También hubieron otras experiencias. Por ejemplo, yo no tenía idea de que la persona más importante, el presidente del colegio, leía todo lo que nosotros escribíamos. Entonces nosotros con el profesor José Luis Reina y con Marcelo Miquet, otro profesor de esa época, hicimos un libro y nos encontramos de repente que lo había comentado con letras rojas y tenía todo leído, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos entonces que corregir el texto en función de lo que él había recomendado. Bueno, ahí se inició, estoy haciendo un poco la referencia al primer momento, digamos, que sería los meses de febrero, marzo, abril de 1974. Después de eso apareció una oportunidad muy importante en mi vida y como investigador en el colegio, fue que en esa época se estaba haciendo un gran desarrollo en la desembocadura del río Balsas, en lo que se llama el municipio de Lázaro Cárdenas, el proyecto industrial urbano que se hizo alrededor de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Entonces ahí don Víctor y el profesor Stavenhagen me preguntaron un día si a mí me interesaba hacer ese proyecto, haciendo estudios con varios alumnos que teníamos nosotros en el programa de doctorado del colegio, estudiando las consecuencias sociales, económicas que tenía la implantación de una planta siderúrgica en un lugar muy aislado del territorio nacional. En esa época la costa del Pacífico mexicana era una costa muy, muy lejana de la Ciudad de México, había muy poco
carreteras. En ese momento se hicieron carreteras, por ejemplo, la carretera que va por Ciudad Altamirano a Zihuatanejo, la carretera que va desde Zihuatanejo a Lázaro Cárdenas. Todo eso se hizo en función de un proyecto económico de gran significado. Aquí no puedo dejar de mencionar a los alumnos del doctorado de Sociología que participaron en ese proyecto, de los cuales, salieron 4 o 5 libros que están todos en esta biblioteca y que fueron todos están agotados hoy día. Quiero mencionar una última cuestión importante que fue, ustedes saben que el golpe de Estado en Chile fue el 73 y durante todos esos años, hasta los años 80, para ser más exacto, hasta 1984, yo nunca había regresado a Chile, porque había muchos problemas en Chile, la dictadura era extremadamente complicada y para todos los que habíamos salido de Chile era todavía más complicado llegar a Chile. Entonces, el año 84 tenía yo un dilema, ¿voy o no voy? Porque me invitaron a un congreso, qué sé yo. Entonces, para proteger un poco la situación de no exponer a don Víctor ni a Stavenhagen ni al colegio, le fui a pedir permiso, le fui a pedir qué pensaba él de ir después de 10 años a Chile en la circunstancia, porque todavía la dictadura estaba muy fuerte, el año 84, y entonces aquí en su oficina, aquí donde está la oficina del presidente del colegio, él me dijo, no se preocupe, Zapata, vaya, no va a pasar nada. Y eso me lo ilustró, porque él conocía muy bien lo que había pasado con los refugiados españoles aquí en México después de la Guerra Civil. Bueno, para mí Víctor era un hombre muy creativo. Le encantaba crear instituciones, estaba muy orgulloso del Colegio de México, del Centro Tepoztlán. Era un hombre muy curioso, le encantaba viajar, encontrar ideas nuevas, gente nueva. Y también tenía mucho interés y le gustaba mucho la música y también el arte. Y también era un hombre muy compasivo. Ayudaba a la gente que tenía menos recursos, mucho de una manera casi silenciosa. Era un hombre que no le gustaba nada una vida lujosa. Era un hombre con un muy buen sentido de humor, pero era un tipo de humor muy inglés, casi un poco irónico. Sus fines de semana aquí fueron dedicados gran parte al Centro Tepoztlán. Y después, en las noches, escuchábamos música y leímos. Pero no perdía para nada su fin de semana en Tepoztlán. Bueno, otro aspecto de Víctor creo que era, tenía la habilidad de comunicar con el público en general, no solamente entre intelectuales. La verdad tenía mucha habilidad de explicar conceptos muy complicados al público en general. Y esto creo que era parte porque era un maestro, aunque no daba muchas clases, pero era un maestro, yo creo que con muchas habilidades. Hablando de la importancia de Víctor para los estudiantes y sus pensamientos, una vez que estuvimos en Argentina en una conferencia de la economía mundial, hubo varios economistas de los países desarrollados que hablaban de modelos económicos, modelos muy complicados, muy sofisticados. Y Víctor después dio una plática sobre el beneficio que podría traer una zona económica entre Chile, Brasil y Argentina. Entonces terminó la conferencia
y los muy, muy importantes economistas quedaron hablando entre sí y Víctor a un lado del oratorio y vinieron como 150 estudiantes con sus libros diciendo, por favor, fírmame el libro.